Bueno, jóvenes de sexto semestre de la especialidad de recursos humanos del CEBETIS 257, el día de hoy vamos a compartir un video en el cual vamos a ahondar un poquito más en el cálculo de indemnizaciones. Sí, las indemnizaciones que ya analizamos de manera teórica con base en la ley. Recordemos que nuestra materia se tiene que fundamentar totalmente en la ley federal del trabajo, y bueno, como hemos analizado en clase el artículo 50 que habla de las indemnizaciones por rescisión de relación laboral, recordemos que ante una rescisión el trabajador el trabajador puede solicitar su reinstalación. Sin embargo, el patrón también tiene derecho a no hacerlo, de acuerdo a las condiciones que se den. Puede que el patrón no quiera reinstalar al trabajador y entonces, al negarse a reinstalar al trabajador, tendrá que realizar las indemnizaciones por rescisión correspondiente que le va a tener que otorgar al trabajador. Bueno, el artículo 49, vamos a retomar un poquito el artículo 49 y nos dice que la persona empleadora, en este caso el patrón, quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 50. Y ahora sí nos podemos remitir al artículo 50, el cual a la letra dice que las indemnizaciones a las que se refiere el artículo anterior, es decir, el 49, consistirán y nos da los supuestos en los cuales se va a calcular ese tipo de indemnizaciones a las que se refiere el artículo. Bueno, nos habla en la primera fracción, nos dice fracción 1, y en esa fracción debemos de ser muy cuidadosos en el momento de interpretar la ley y ese párrafo, esa fracción de la ley, debido a que ahí en esa misma fracción nos da dos supuestos o dos situaciones en las cuales se va a indemnizar. La primera es si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor a un año. Repito, el tiempo, la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor a un año. ¿Qué quiere decir tiempo determinado? Cuando dentro de nuestro contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, que recordemos que tiene igual validez un trabajo verbal o que un escrito. Entonces, si en ese contrato tenemos fecha de inicio y también tiene fecha de término, entonces estamos hablando de que es un contrato por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque estamos determinando en qué momento va a terminar la relación laboral. Y el segundo requisito es que sea menor a un año, como lo estamos viendo aquí. Y nos dice que la indemnización consistirá en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Y aquí termina el primer supuesto. Ok, recapitulamos. Para este caso, tiene que ser un trabajador por tiempo determinado, es decir, que en su contrato se haya especificado fecha de inicio y fecha de término, y que sea menor a un año, ¿sí? Que sea menor a un año. Ok, entonces su indemnización consistirá en el importe de la mitad de los salarios que haya percibido durante su tiempo de trabajo. Vamos a ver el caso práctico de esta fracción, bueno, de esta parte de la fracción, porque la segunda parte de la fracción ya nos habla de otro supuesto. Vamos a ver ese caso. Bien, aquí tenemos caso 1 de la fracción 1 del artículo 50. Dice que la situación, según esa fracción, es de un trabajador por tiempo determinado, recordemos, menor a un año. ¿Cuál va a ser su indemnización? Pues bueno, la indemnización será de la mitad de los salarios que haya percibido durante su tiempo de trabajo. ¿Sí? Ok, si queda claro. Entonces, si tienen alguna duda, ahí en la caja de comentarios me pueden escribir y se los puedo contestar. Tenemos el ejemplo, en este caso, del trabajador Luis Hernández Flores. Bueno, Luis Hernández Flores se le contrató el día 2 de enero de 2020, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, sí tiene fecha de inicio su contrato y dice que se le va a contratar por 10 meses. También, al hacer esto, ya estamos especificando que tiene una fecha de término. Por lo tanto, el trabajador está siendo contratado por tiempo determinado, tal como lo establece esta fracción. Y es menor a un año, solamente fue por 10 meses. Su contrato debe concluir el 2 de octubre. Sin embargo, por alguna razón, le rescindieron el contrato el 2 de marzo de 2020. Quiere decir que solamente trabajó 60 días o lo de 2 meses. Sí, su salario diario es de 288 pesos. El tiempo que trabajó en total fue de 60 días. Por lo tanto, el cálculo de su indemnización será el siguiente.
su tiempo total de trabajo fue de 60 días, ¿sí? Entonces lo vamos a multiplicar por los 288 pesos de su salario diario. ¿De acuerdo? El resultado son 17,280. Ese es el importe de sus salarios percibidos por todo su tiempo que trabajó ahí. ¿De acuerdo? Pero la indemnización tiene que ser por la mitad de ese tiempo. Por lo tanto, estos 17,280 los dividiremos entre 2 y será igual a 8,640. Ese será el importe de su indemnización. ¿Sí? De acuerdo a lo que nos indica el artículo 50 en la fracción 1, en la primera parte de la fracción 1. ¿De acuerdo? Ok, vamos a analizar lo que nos sigue diciendo la ley. Aquí, a partir de esta parte, dice, ya aquí nos está dando el siguiente supuesto, el siguiente caso o la siguiente situación. La siguiente situación es que el trabajador sea por tiempo determinado. Sigue siendo la condición que sea por tiempo determinado, nada más que ahora va a ser mayor a un año, ya no menor a un año como lo vimos en la primera parte, sino que ahora va a ser tiempo determinado, pero ahora mayor a un año. Y nos dice que la indemnización consistirá en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año. Recordemos, 6 meses por el primer año, o lo que es igual a 180 días, hablando en términos de días. Y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Recordemos, la indemnización va a ser de 6 meses o 180 días por el primer año y 20 días por cada año subsecuente. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la ley. Ahora nos vamos a remitir al caso práctico. Bien, ¿qué es este? Lo vamos a ocultar. Vamos a ocultar esta parte para que no se estorbe tanto. Y bueno, aquí tenemos solamente este caso, que es el caso 2 de la fracción 1 del artículo 50, o sea, de la segunda parte. Y nos dice que el trabajador es por tiempo determinado, es decir, lo contratamos, tiene fecha de inicio y también especificamos la fecha de término. Pero aquí la diferencia del primer ejemplo o de la primera situación que nos marca la ley es que ahora es mayor a un año. Sí, tenemos el ejemplo de la trabajadora Sara Robles González, la cual la contratamos el día 5 de noviembre de 2017. ¿De acuerdo? Y la contratamos por 5 años, es decir, su vigencia de contrato es por 5 años. Entonces, en ese momento en el que el contrato ya tiene una fecha de término, seguimos diciendo que es un contrato por tiempo determinado. Entonces, por alguna razón no llegó hasta el año 2022, que era la fecha de su término, sino que pues por alguna situación se le rescindió el contrato el día 5 de marzo de 2020. ¿Sale? Por lo tanto, su tiempo que trabajó fue de 2 años, 4 meses. ¿De acuerdo? Su salario diario es por 300 pesos. Y aquí vamos a ver el caso de la indemnización. Recordemos, la indemnización en este caso de tiempo determinado mayor a un año consiste por el primer año el importe de 6 meses de salario o 180 días y 20 días por cada año subsecuente. Ok, y aquí nos vamos a ver este análisis. Aquí en esta tablita vamos a poner los años que haya trabajado. ¿Sí? El primer año, como nos lo marca la ley aquí, dice que por el primer año le vamos a dar el importe de 6 meses de salario. Sí, pero traducido a días va a ser 180 días, los cuales vamos a multiplicar por 300 pesos, que es su salario diario, y vamos a tener una indemnización por el primer año nada más de 54,000 pesos. Ok, ahora y después dice que y 20 días por cada año siguiente o por cada año subsecuente. Entonces, por el primer año, recordemos, son 6 meses o 180 días, y por el segundo año solamente van a ser 20 días, aquí los tenemos, y de igual forma lo multiplicamos por 300. La indemnización por el segundo año va a ser ya únicamente de 6,000. El tercer año, aquí es un caso muy, muy particular, el hecho de que el tercer año no trabajó los 12 meses completos. Si los hubiera trabajado, aquí le tendríamos que poner 20 días más. Pero de ese tercer año ya solamente trabajó 4 meses, ya no trabajó los 12 meses completos. Repito, si hubiera sido el caso que hubiera trabajado los 12 meses completos, le hubiéramos dado aquí 20 días. Bueno, en este caso hicimos una proporción, una regla de 3, como se los he comentado en clase. Si por 12 meses le tengo que dar 20 días, por 4 meses, ¿cuánto le tengo que dar? Bueno, entonces esa regla de 3 la vamos a aplicar aquí
ya en cálculo directo, que es 4 meses, que se multiplica cruzado, acuérdense, 4 por 20, que es aquí 4 meses por 20 días nos da 80, y después lo dividimos entre 12. Nos da un total de 6.6 días, que los tenemos aquí, los cuales vamos a multiplicar por 300 pesos y nos da una indemnización por el tercer año nada más ya de 1980. ¿Por qué de 1980? Porque no trabajó los 12 meses, solamente 4. Muy bien, ustedes pueden hacer el cálculo de la regla de 3 como ustedes mejor les parezca o como ustedes les facilite más, de cualquier forma aritmética, siempre y cuando dé el mismo resultado que una regla de 3. Ustedes no hay ningún problema. Ok, entonces la suma de esos 3 años de manera proporcional del tercero y los 20 días del segundo y los 6 meses del primero, la suma va a ser por indemnización, una indemnización por 61.980. Ok, ese es el segundo caso que nos habla el artículo 50 en su segunda parte, que es esta. En su fracción 1, perdón. Y en la fracción 2 nos dice el tercer caso o el tercer supuesto, el que está aquí, ¿sí? Nos dice que si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado. Aquí, ¿qué quiere decir tiempo indeterminado? Cuando existe dentro del contrato una fecha de inicio del contrato, pero no se estipula fecha de término, o en su defecto se estipula claramente que es por tiempo indeterminado. Entonces, en este caso, nos dice la ley que la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Nos vamos a remitir a la hoja del ejercicio. Vamos a ocultar esto para que no nos estorbe del caso anterior. Y, ok, tenemos esto. Ese es el último caso. Sí, caso 2 de la fracción 2. Más bien aquí no debe decir caso 2, sino debe decir caso 3, porque es el tercer caso, el cual está en la fracción 2 del artículo 50. Nos dice que en ese caso el trabajador debe de ser por tiempo indeterminado, es decir, que tenga fecha de inicio, pero no se estipule la fecha de término. Ahí es cuando se considera que estamos frente a una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Tenemos, dice que la indemnización en este caso va a ser el importe de 20 días por cada año de servicio. ¿De acuerdo? Aquí varía del segundo caso, que no le vamos a dar 6 meses por el primer año. Aquí van a ser 20 días por cada año de servicio cumplido. Entonces tenemos el ejemplo claro de la trabajadora Sara Robles González, la cual se le contrató el día 10 de septiembre de 2016 y no se le estipuló fecha de término de contrato. Por lo tanto, es una trabajadora contratada por tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, la fecha de rescisión fue el 10 de septiembre de 2019. Estamos hablando que su tiempo de trabajo fue únicamente de 3 años. ¿Ok? Su salario diario es de 250 pesos y su cálculo de la indemnización lo tenemos aquí, de acuerdo a lo que nos marca la ley. Dice que por cada año de servicio le tenemos que dar 20 días. Entonces, por el primer año completo, pues se le tienen que dar 20 días, que multiplicamos por su salario diario y obtendremos un importe de 5,000 pesos de indemnización por el primer año. El segundo año también trabajó completo, por lo tanto se le tienen que dar sus 20 días correspondientes de indemnización, los cuales multiplicamos por 250 y obtenemos una indemnización de 5,000 pesos. Y el tercer año, que es completo también, se le da sus otros 20 días que se multiplican por 250 pesos y obtendremos su indemnización por el tercer año. La suma de las tres nos va a dar su indemnización total por 15,000 pesos. Si aquí, por ejemplo, hubiera trabajado 3 años, 4 meses, pues fácil, se le hace su proporción de 4 meses y pues seguramente va a tener aquí 6.6 días, que es lo que recuerdo del ejercicio anterior que salía, ¿no? Si hubiera aquí trabajado 3 años, 4 meses, pues por esos 4 meses se le saca su proporción y se le calcula por los días que haya determinado esa regla de 3, por el salario diario y se lo sumaríamos a sus demás importes. Ok, bueno, esa es la explicación. Ahora, en la fracción 3 nos dice que además de las indemnizaciones del artículo 50, se le tiene que pagar el importe de 3 meses de salario. Acuérdense, es la famosa indemnización constitucional que en la práctica tanto en litigio laboral como en la etapa conciliatoria se le conoce como la indemnización constitucional, que es el importe de 3 meses de salario, que generalmente los actuarios o los abogados o los contadores de las empresas
empresas lo que hacen es que lo multiplican por 90 días y su salario diario, y es como le pagan su indemnización constitucional. O sea, aparte de estas indemnizaciones tenemos que calcular el importe de 3 meses, es decir, multiplicar 90 por su salario diario. Y el pago de salarios vencidos e intereses. Recuerden que les había comentado que en lo que dura el conflicto, pues obviamente en el lapso del conflicto en el que hay un proceso jurídico laboral, generalmente el trabajador pues no va a trabajar. Pero en caso dado de que el laudo salga a favor del trabajador, pues el patrón le tiene que pagar ese tiempo que no estuvo trabajando. Obviamente el empleado. A eso se le llaman salarios vencidos. ¿Sí? Eso es como un dato adicional a la explicación. Bueno, entonces eso es el ejercicio que me pidieron, y pues esperemos que les sirva. Si tienen alguna duda, pues bueno, estamos ahí a la orden en esta página de YouTube o en la página de Facebook que también manejo, que es el contador Alberto Rosas Barrales del Cebetis 257 de Grajales, Puebla, para que ahí me puedan hacer sus comentarios, cualquier duda, e inclusive si no son del Cebetis 257 no hay problema, pueden hacer algún tipo de pregunta respecto al tema o a los temas que estamos abordando, y con gusto los podemos apoyar. Muchas gracias.